En mi 30º cumpleaños, mi madre dijo, todo empezó a salir mal el día que naciste. Lo dijo mientras cortaba mi pastel de cumpleaños frente a mi esposa e hijos, como si fuera solo otra historia familiar. Antes de que llegaras, tenía una vida perfecta. Buen trabajo, apartamento bonito. Luego llegaste y todo se vino abajo. Mi hija de 8 años se veía confundida y mi esposa tomó su mano, pero mi madre siguió. Perdí mi trabajo por complicaciones del embarazo. Tuve que mudarme de vuelta con mis padres. Tu padre se fue porque no podía manejar el estrés de un bebé. Eras un niño tan difícil, siempre llorando y enfermándote. Me dio un trozo de pastel como si no me hubiera acabado de culpar por toda su vida desmoronándose. Mamá, para. No frente a los niños, pero me desestimó como si fuera sensible. Deberían conocer su historia familiar, cómo su abuela sacrificó todo por su padre que trajo solo desgracia. Mi hijo preguntó qué significaba desgracia, y mi madre, y aprovechó la oportunidad para explicar. Significa mala suerte, cariño. Como cuando tu papá tenía 5 años y finalmente me iba a casar otra vez, pero se enfermó de neumonía una semana antes de la boda, y mi prometido dijo que no podía manejar un hijastro enfermo, y se fue. Recordaba esa neumonía. Me había dejado solo por horas mientras salía y me había mojado en la lluvia caminando a casa del vecino por comida. O cuando estaba en la preparatoria y estaba en línea para una promoción, pero tuve que perder la entrevista final porque lo suspendieron por pelear. No mencionó que la pelea fue porque los niños me llamaban basura porque había gastado mi dinero de ropa escolar en el casino. Mamá, necesitas irte. Mi esposa se levantó, pero mi madre no había terminado. Mira, incluso ahora está echando a su propia madre. Esto es lo que quiero decir con mala suerte. Trato de tener una bonita relación con mis nietos, pero él la arruina. Mi hija empezó a llorar y mi madre la señaló. Mira lo que hiciste. Hiciste llorar a tu hija en tu cumpleaños justo como lloraste en todos los míos. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cerebro. Espera, ¿qué quieres decir que lloré en todos tus cumpleaños? Puso los ojos en blanco. Siempre te enfermabas o te lastimabas en mi cumpleaños. Cada año. Intoxicación alimentaria, huesos rotos, visitas a la sala de emergencias. Nunca pude simplemente disfrutar mi día, pero recordaba esos cumpleaños de manera diferente. ¿Te refieres como cuando tenía 7 años y me intoxiqué porque dejaste la ensalada de papa afuera todo el día en el calor? Me fulminó con la mirada. No hacía tanto calor. Mi esposa sacó su teléfono y empezó a buscar algo. O cuando me rompí el brazo porque estabas borracha y me dijiste que trajera tu bolsa del auto y me caí por las escaleras en la oscuridad. La cara de mi madre se puso roja. No estaba borracha. Había tomado algunas copas de cumpleaños como cualquier adulto. Mi esposa me mostró su teléfono. Había encontrado mis registros médicos viejos en línea a través del portal de pacientes al que le había dado acceso. Estos no son accidentes. Esto es negligencia. Revisó años de visitas a la sala de emergencias. Deshidratación, desnutrición, infecciones sin tratar, huesos rotos con retrasos en el tratamiento. Mi madre se levantó, derramando su café. ¿Cómo te atreves? Hice mi mejor esfuerzo con un niño de mala suerte, pero mi esposa siguió leyendo. La nota del doctor aquí dice que el niño reportó que la madre estaba en casa del novio cuando ocurrió la lesión. Otra dice que el niño estuvo solo en casa aproximadamente 6 horas. Mi madre agarró su bolsa. No tengo que escuchar esto. Yo soy la víctima aquí. Toda mi vida fue descarrilada por tener un niño. Fue entonces cuando habló mi hijo callado de 10 años. Abuela, si no querías un niño, ¿por qué tuviste uno? Se volteó hacia él. No tuve opción. Era diferente en aquel entonces, pero sabía que eso también era mentira. Sí la tuviste. Papá me dijo antes de morir. Dijo, te embarazaste a propósito porque tus padres iban a cortarte el apoyo financiero si no te establecías. Pensaste que un bebé te daría dinero. Se rió, pero fue amargo. Tu padre era un mentiroso. Solo otra forma en que trajiste mala suerte. Si no hubieras nacido, nunca lo habría conocido. Mi esposa se levantó, caminó a la puerta y la abrió. Vete. No regreses. No llames. No escribas. Si intentas contactar a nuestros hijos, presentaré una orden de restricción con estos registros médicos como evidencia de abuso infantil. Mi madre me miró, esperando que la defendiera. No dije nada. El silencio se extendió entre nosotros mientras la cara de mi madre cambió de expectante a enojada. Su boca se apretó y sus ojos se endurecieron. Agarró su bolsa de la mesa de centro y derramó lo que quedaba de su café. El líquido marrón se extendió por la mesa, pero ni siquiera lo miró. Se dirigió hacia la puerta y empezó a gritar que era un hijo ingrato que se arrepentiría de haber elegido a mi esposa sobre su propia madre. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Mi esposa pasó junto a ella y giró el cerrojo con un clic silencioso. Mi madre abrió la puerta tan fuerte que rebotó contra la pared. Bajó los escalones del frente pisando fuerte, todavía gritando sobre cómo le había dado la espalda a la familia. La puerta se cerró de golpe y escuché su auto arrancar en el camino de entrada. Mis piernas dejaron de funcionar y me dejé caer en el sofá. Todo mi cuerpo empezó a temblar. 30 años de que me dijeran que era el problema luchaban contra esta extraña sensación de alivio en mi pecho. Mis manos temblaban y no podía hacer que pararan. Mi hija se subió a mi regazo y envolvió sus pequeños brazos alrededor de mi cuello. Preguntó si la abuela estaba enojada con nosotros. Su voz era tan pequeña y asustada que tuve que tragar fuerte antes de poder responder. Le dije que a veces los adultos dicen cosas malas cuando están molestos, pero no era su culpa. Nada de esto era su culpa. Mi hijo se sentó junto a nosotros en el sofá. Se recostó en mi hombro
y dijo que no creía que la abuela fuera muy amable conmigo cuando era pequeño. Algo se abrió en mi pecho cuando dijo eso. Este niño de 10 años podía ver lo que había pasado toda mi vida justificando. Mi esposa se sentó del otro lado y puso su mano en mi rodilla. Sugirió que comiéramos helado y viéramos una película. Podríamos crear un nuevo recuerdo para reemplazar el cumpleaños arruinado. Mi hija se animó un poco y preguntó si podíamos ver la caricatura de los autos que hablan. Mi hijo dijo que era una película de bebés, pero que la vería de todos modos. Nos movimos a la sala familiar y mi esposa trajo el helado mientras yo encontraba la película. Los niños se acurrucaron a cada lado mío y comimos helado directamente del envase con 3 cucharas. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron, encontré a mi esposa en la mesa de la cocina con su laptop abierta. Había sacado más de mis registros médicos a través del portal de pacientes. Revisó página tras página y observé por encima de su hombro. Cada visita a la sala de emergencias tenía notas sobre retrasos en recibir tratamiento. Un doctor escribió que mi explicación para una quemadura no coincidía con el patrón de la lesión. Otro notó que parecía tener bajo peso y posiblemente desnutrido. Una enfermera había documentado que me trajeron por deshidratación después de ser dejado solo en casa en un día caluroso. El patrón estaba justo ahí en blanco y negro. Me senté pesadamente en la silla junto a ella. Recordé tener tanta hambre en 3er grado que robé un sándwich de la lonchera de Tommy Hernández. Cuando la maestra llamó a mi madre, les dijo que era un mentiroso que inventaba historias para llamar la atención. Recordé la vergüenza de ser llamado ladrón frente a toda la clase. Mi madre nunca admitió que había gastado el dinero de la comida en el casino esa semana. Mi teléfono empezó a vibrar la mañana siguiente. Mensaje tras mensaje de mi madre. El primero decía que le había roto el corazón. El segundo decía que estaba envenenando a mis hijos contra ella. El tercero decía que había sacrificado todo por mí y así era como le pagaba. Puse el teléfono boca abajo en la encimera, pero siguió vibrando. Durante la semana siguiente, los mensajes siguieron llegando. Algunos estaban enojados. Me llamó egoísta y cruel. Algunos trataban de hacerme sentir culpable. Dijo que lloraba hasta dormirse cada noche. Dijo que había renunciado a toda su vida por mí. No respondía a ninguno de ellos, pero cada uno me dolía el estómago. Esa vieja culpa familiar me decía que estaba siendo malo con ella, que debería disculparme y arreglar las cosas. Mi esposa me mostró su teléfono una mañana mientras tomábamos café. Había encontrado las publicaciones de redes sociales de mi madre. Mi madre había escrito una publicación larga sobre cómo la había cortado de sus nietos sin ninguna explicación. Se pintó como una abuela con el corazón roto que solo quería amar a su familia. Varias de sus amigas habían comentado con simpatía. Mi tía Hannah escribió que los hijos ingratos eran el peor tipo de dolor de corazón. Alguien más dijo que mi madre se merecía algo mejor. Mi esposa tomó capturas de pantalla de todo. Abrió una carpeta en su computadora etiquetada Documentación y guardó todas las imágenes allí. La expresión en su cara me dijo que se estaba preparando para algo más grande de lo que yo entendía aún. 2 semanas después de la fiesta de cumpleaños, la maestra de mi hija llamó. Dijo que mi hija tenía problemas para prestar atención en clase y parecía preocupada todo el tiempo. Esa misma tarde, el consejero escolar de mi hijo se comunicó. Mi hijo había tenido una discusión con otro niño que dijo que la familia era lo más importante. Mi hijo había gritado que algunos miembros de la familia eran malos y no tenías que ser amable con la gente mala. El consejero quería hablar sobre lo que estaba pasando en casa. Mi esposa y yo nos sentamos en la mesa de la cocina esa noche y programamos citas con el consejero escolar para ambos niños. Necesitábamos ayudarlos a procesar lo que pasó con su abuela. Mi tía Hannah llamó 3 días después. Preguntó si podíamos encontrarnos para tomar café porque quería escuchar mi versión de la historia. No confiaba en eso, pero acepté encontrarme con ella en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Cuando entré, ya estaba sentada en una mesa de esquina. Se veía cansada e incómoda. Siguió retorciendo su servilleta en sus manos. Admitió que mi madre siempre había sido difícil de tratar, pero los registros médicos que mi esposa mencionó la habían hecho pensar en algunas cosas que vio cuando estaba creciendo, cosas que había ignorado o por las que había puesto excusas. Hannah sacó una carpeta de su bolso. Me dijo que mi madre le había pedido prestados 15.000 euros hace 5 años. Mi madre dijo que era para mi emergencia médica. Dijo que necesitaba cirugía y no tenía seguro. Hannah me mostró el acuerdo de préstamo con la firma de mi madre, pero yo nunca estuve enfermo ese año. Nunca necesité cirugía. Mi madre había usado mi nombre para conseguir dinero de la familia. Mi esposa sacó su teléfono y tomó fotos del acuerdo de préstamo. Las agregó a su carpeta de documentación cuando llegamos a casa. Dijo que probablemente deberíamos revisar mi reporte de crédito para ver qué más podría haber hecho mi madre. Encontré el nombre de Phoebe Chandler en un sitio web de directorio de terapeutas. Trabajaba con problemas familiares y cosas de la infancia. Su primera cita disponible era en 2 semanas. Cuando finalmente me senté en su oficina, simplemente empecé a llorar. Le conté sobre la fiesta de cumpleaños y todo lo que vino después. Le conté sobre los registros médicos y los mensajes y las publicaciones en redes sociales. Escuchó sin interrumpir y me dio pañuelos cuando los necesitaba. Dijo que el comportamiento de mi madre encajaba con algo llamado abuso narcisista. Es cuando un padre hace al niño responsable de los sentimientos y fracasos del padre. Dijo que no era mi culpa. Nada de eso fue jamás mi culpa. Salí de su oficina sintiéndome como si alguien finalmente me creyera, pero también triste por la infancia que debería haber tenido.
Mi teléfono sonó durante el almuerzo el martes siguiente. Era la escuela de mi hija. La secretaria dijo que mi madre se había presentado a la hora de salida y estaba tratando de hablar con mi hija a través de la valla. Dejé el trabajo inmediatamente y manejé a la escuela yendo 16 kilómetros por encima del límite de velocidad. Cuando llegué, mi madre estaba en la valla llorando. Mi hija estaba del otro lado viéndose confundida y asustada. Mi madre le estaba diciendo que papá estaba siendo malo y no dejaba que la abuela la viera más. La maestra de mi hija estaba parada junto a ella con una mano en su hombro. Me acerqué y mi madre se volteó hacia mí con lágrimas corriendo por su cara. Extendió la mano a través de la valla hacia mi hija. Me puse entre ellas y le dije a mi madre que se fuera. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Cada pizca de culpa que había estado sintiendo desapareció cuando vi la cara asustada de mi hija. Mi madre empezó a discutir, pero le dije otra vez que se fuera o llamaría a la policía. Finalmente se alejó, pero siguió mirando hacia atrás como si esperara que cambiara de opinión. Manejé directamente a la oficina del abogado desde la escuela. Mi esposa ya había llamado antes y explicado la situación. La recepcionista me llevó a una pequeña sala de reuniones donde una mujer de 40 años estaba sentada con la carpeta de documentación de mi esposa extendida sobre la mesa. Se presentó y me pidió que pasara por todo lo que había pasado. Empecé con la fiesta de cumpleaños y mi voz tembló cuando describí a mi madre culpándome por arruinar su vida frente a mis hijos. El abogado tomó notas y no interrumpió. Cuando llegué a la parte sobre mi madre presentándose en la escuela, dejó de escribir y me miró. Dijo que el incidente de la escuela era crítico porque mostraba que mi madre estaba dispuesta a violar límites y acercarse a mis hijos directamente. Revisó los registros médicos que mi esposa había encontrado y señaló notas específicas de doctores que documentaban negligencia. Dijo que teníamos un caso fuerte para una orden de protección basada en acoso, el incidente de la escuela y el patrón de abuso emocional que se remontaba a mi infancia. Sentí algo cambiar en mi pecho cuando dijo eso. Tomar acción concreta se sentía empoderador, pero también mal de alguna manera, como si estuviera exagerando o siendo cruel con mi propia madre. El abogado debe haberlo visto en mi cara, porque se inclinó hacia adelante y me recordó que proteger a mis hijos era mi responsabilidad primaria. Dijo que mi madre ya había mostrado que usaría a mis hijos para manipularme y eso no se detendría sin intervención legal. Programamos la audiencia de la orden de restricción para 3 semanas después y firmé los papeles con manos que no paraban de temblar. La campaña de redes sociales de mi madre empezó esa misma noche. Mi esposa me mostró la primera publicación alrededor de las 21:00, después de que los niños estuvieran en la cama. Mi madre había publicado una foto de mí cuando era niño pequeño sentado en su regazo en Navidad. La descripción decía que extrañaba a su bebé y no entendía por qué se había vuelto contra ella después de todo lo que sacrificó. En una hora, la publicación tenía 20 comentarios de sus amigas diciendo qué triste era cuando los hijos olvidan lo que sus padres hicieron por ellos. La mañana siguiente, había 3 publicaciones más. Una me mostraba en mi graduación de preparatoria, con una descripción sobre qué orgullosa estaba ese día, antes de que cambiara. Otra era de mi boda con mi madre en su vestido, parada junto a mí, hablando sobre cómo había ahorrado por meses para pagarse ese vestido, porque quería verse bien para el día especial de su hijo. La tercera publicación era solo texto diciendo que su corazón estaba roto, porque mi nuera había envenenado la mente de su hijo, y ahora no podía ver a sus nietos. Mi teléfono empezó a sonar esa tarde. Primero, fue la prima de mi madre preguntando qué estaba pasando y por qué mantenía a mi madre alejada de la familia. Luego mi tío llamó diciendo que había visto las publicaciones y quería escuchar mi versión. No sabía qué decirle a ninguno de los dos. ¿Cómo explicas 30 años de abuso en una llamada telefónica de 5 minutos a alguien que solo conoce la versión de tu madre de los eventos? Para el final de la semana, había recibido mensajes de 7 parientes diferentes con los que no había hablado en años. La mayoría estaban haciendo preguntas, pero algunos eran acusatorios, diciendo que debería avergonzarme por tratar a mi madre así después de que me crió sola. Me di cuenta de que iba a perder a la mayor parte de mi familia extendida por esto. Habían conocido a mi madre toda su vida, y yo era solo el niño que supuestamente causó todos sus problemas. Mi esposa entró al dormitorio el sábado por la mañana, sosteniendo su laptop con una expresión extraña en su cara. Había estado revisando nuestro reporte de crédito como el abogado sugirió y encontró algo. 2 tarjetas de crédito estaban listadas bajo mi nombre que nunca había abierto. Ambas fueron abiertas cuando tenía 17 años y ambas habían sido enviadas a cobranzas años atrás por falta de pago. Los saldos eran más de 8.000 euros combinados. Mi esposa me mostró los detalles de la cuenta y las direcciones coincidían con lugares donde mi madre había vivido. Me sentí enfermo viendo la pantalla. Mi madre había abierto tarjetas de crédito a mi nombre cuando todavía estaba en preparatoria y destruido mi puntaje de crédito antes de que siquiera supiera qué era el crédito. Manejamos a la estación de policía esa tarde y presentamos un reporte por robo de identidad. El detective que tomó nuestra declaración era más joven que yo con ojos cansados. Dijo que este tipo de abuso financiero por padres era más común de lo que la gente piensa. Los padres tienen acceso a los números de seguro social de sus hijos y pueden abrir cuentas sin que el niño lo sepa hasta que el daño está hecho. Dijo que investigaría el alcance completo del fraude y vería si había otras cuentas de las que no sabíamos aún. Preguntó si quería presentar cargos, y dudé, porque presentar cargos contra tu propia madre se sentía como cruzar una línea que no podía descruzar. Pero mi esposa apretó mi mano y dije sí. La terapeuta de mi hija me llamó a su oficina después de la tercera sesión.
Mi esposa ya estaba sentada ahí, viéndose como si hubiera llorado. La terapeuta dijo que ambos nuestros hijos habían estado cargando miedos que no nos habían contado. Mi hija había tenido miedo de ponerme triste de la manera que mi madre dijo que yo la ponía triste. Había estado preocupada de que si era demasiado problemática, podría culparla por las cosas que salieran mal como mi madre me culpaba a mí. La terapeuta dijo que mi hija admitió que a veces no me decía cuando estaba enferma porque no quería ser mala suerte. Tuve que salir de la oficina. Caminé a mi auto en el estacionamiento y me senté en el asiento del conductor con la puerta cerrada. Lloré tan fuerte que no podía respirar bien. El veneno de mi madre había alcanzado a mis hijos, incluso en el tiempo limitado que pasaron con ella. Mi hija de 8 años se había estado escondiendo cuando se sentía enferma porque tenía miedo de ser llamada mala suerte. No sé cuánto tiempo me quedé sentado ahí, pero eventualmente mi esposa salió y se subió al asiento del pasajero. No dijo nada, solo sostuvo mi mano mientras lloraba. Las publicaciones de mi madre empeoraron durante las siguientes 2 semanas. Publicó un mensaje largo alegando que mantenía a sus nietos lejos de ella, porque mi esposa era controladora y manipulativa. Dijo que mi esposa me había lavado el cerebro y me había vuelto contra mi propia familia. Publicó capturas de pantalla de los mensajes que me había enviado con mis no respuestas como evidencia de que había sido condicionado a ignorarla. Una de sus amigas compartió la publicación con un comentario sobre qué peligrosos pueden ser los cónyuges controladores y cómo aíslan a sus víctimas de la familia. Otra amiga la compartió diciendo que oraría para que me liberara de la manipulación. Me sentí humillado viendo nuestro drama familiar extenderse por las redes sociales, donde cualquiera podía verlo y juzgarme. Gente que no conocía la historia completa estaba compartiendo comentarios simpáticos sobre mi pobre madre siendo cortada de sus nietos por su malvada nuera. Mi esposa quería responder y aclarar las cosas, pero el abogado dijo que no nos involucráramos. Cualquier respuesta solo alimentaría la narrativa de mi madre y le daría más munición. Así que nos quedamos en silencio mientras mi madre se pintaba como la víctima para cualquiera que quisiera escuchar. Recibí una solicitud de mensaje en redes sociales de alguien llamado Craig Valdez. El nombre parecía familiar, pero no podía ubicarlo hasta que abrí el mensaje. Dijo que era mi vecino de cuando era pequeño y había visto las publicaciones de mi madre. Dijo que me recordaba y quería que supiera que estaría dispuesto a proporcionar una declaración si ayudaba. Lo llamé esa noche y hablamos por más de 1 hora. Craig era 10 años mayor que yo y había vivido al lado hasta que su familia se mudó cuando tenía 7 años. Recordaba encontrarme en nuestro patio una mañana cuando tenía 6 años. Había estado empapado y temblando porque había llovido durante la noche y mi madre me había dejado afuera mientras iba a casa de su novio. La mamá de Craig me había llevado adentro y me había dado ropa seca y desayuno. Dijo que sus padres habían hablado sobre llamar a alguien, pero mi madre regresó antes de que decidieran qué hacer. Les había dicho que me había escabullido mientras dormía y que lamentaba tanto que tuvieran que lidiar conmigo. Craig dijo que siempre se había preguntado qué me había pasado y ver las publicaciones de mi madre lo había enojado lo suficiente como para contactarme. Su testimonio proporcionaría verificación externa de la negligencia documentada en esos registros médicos. Le agradecí y me sentí agradecido por su apoyo inesperado de alguien que apenas me conocía, pero recordaba lo suficiente para saber que mi madre estaba mintiendo. La audiencia de la orden de restricción fue en una pequeña sala de tribunal con luces fluorescentes que hacían que todo se viera descolorido. Mi madre se sentó de un lado con un abogado que había contratado. Me senté del otro lado con mi esposa y nuestro abogado. La jueza era una mujer de 50 años que parecía haber escuchado cada historia que existía. Tuve que testificar primero sobre la fiesta de cumpleaños y lo que mi madre les dijo a mis hijos. Luego describí el incidente de la escuela y cómo mi madre había tratado de hablar con mi hija a través de la valla. El abogado de mi madre me hizo preguntas tratando de hacer que sonara como si estuviera teniendo una crisis de mediana edad y desquitándome con mi madre. Preguntó si estaba bajo estrés en el trabajo y si mi matrimonio tenía problemas. Sugirió que tal vez estaba buscando a alguien a quien culpar por mis propios problemas. Nuestro abogado objetó y la jueza le dijo que siguiera adelante. Luego la jueza revisó los registros médicos. Leyó página tras página de visitas a la sala de emergencias con notas de doctores sobre retrasos en el tratamiento y signos de negligencia. Miró la evidencia de fraude financiero mostrando las tarjetas de crédito que mi madre había abierto a mi nombre. Leyó la declaración escrita de Craig sobre encontrarme solo y mojado en el patio a los 6 años. Su expresión se volvió más severa con cada documento. Cuando terminó de leer, preguntó al abogado de mi madre si tenía algo que agregar. Trató de argumentar que estos eran incidentes viejos siendo tomados fuera de contexto, pero la jueza lo interrumpió. Concedió una orden de restricción temporal requiriendo que mi madre se mantuviera al menos 500 metros lejos de mí, mi esposa, mis hijos y nuestra casa. Programó una audiencia para una orden de restricción permanente en 3 meses. Mi madre empezó a llorar y decir que esto no era justo, pero la jueza ya se estaba levantando para irse. 2 días después, encontré una carta en mi buzón. Estaba escrita a mano en papel rayado con la letra de mi madre. Decía que se estaba muriendo de cáncer y no tenía mucho tiempo. Dijo que quería reconciliarse antes de que fuera demasiado tarde y hacer las paces conmigo y conocer a sus nietos una última vez. Dijo que los doctores le habían dado 6 meses y no quería morir con esta distancia entre nosotros. Mis manos empezaron a temblar cuando lo leí. Cada instinto que tenía estaba gritando que necesitaba llamarla y arreglar esto antes de que muriera. Le mostré la carta a mi esposa
y miró la carta por mucho tiempo sin decir nada. Luego sacó su teléfono y llamó al consultorio del doctor de mi madre. Les dijo que estaba llamando sobre el diagnóstico de cáncer de un miembro de la familia y necesitaba verificar información para propósitos de seguro. La recepcionista la puso en espera y regresó 5 minutos después. No había diagnóstico de cáncer en el archivo de mi madre. Mi madre había estado en el doctor 3 semanas antes para un chequeo regular y todo estaba bien. La enfermedad terminal falsa era solo otra táctica de manipulación. Mi esposa colgó y sentí la ira reemplazar el pánico. Casi caigo en eso. Casi rompí la orden de restricción y puse a mis hijos en riesgo porque mi madre mintió sobre morirse. Llevé la carta a mi siguiente sesión de terapia con Phoebe. La leyó cuidadosamente y luego me miró y dijo, esta era la prueba de que había tomado la decisión correcta. Mi madre diría cualquier cosa para recuperar control sobre mí, incluyendo inventar una enfermedad seria para explotar mi compasión. Phoebe dijo que la carta era realmente un regalo porque me mostraba exactamente quién era mi madre cuando no conseguía lo que quería. Me pidió que escribiera una carta de respuesta que no enviaría solo para procesar mis sentimientos. Pasé una hora escribiendo todo lo que deseaba poder decirle a mi madre. Escribí que merecía mejor que ser culpado por sus fracasos. Escribí que había tenido opciones y eligió lastimarme una y otra vez. Escribí que estaba rompiendo el ciclo para mis hijos para que nunca se sintieran como me hizo sentir ella. Cuando terminé, me sentí más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando esas palabras por 30 años y finalmente las hubiera dejado. Phoebe me dijo que mantuviera la carta en algún lugar seguro y la leyera cada vez que me sintiera culpable sobre la orden de restricción. Mi esposa sugirió que empezáramos nuevas tradiciones familiares para reemplazar las que involucraban a mi madre. Dijo que deberíamos hacer una fiesta de cumpleaños de repetición, solo nosotros 4, para crear mejores recuerdos. La planeamos para el sábado siguiente. Mis hijos me ayudaron a hornear un pastel desde cero, y hablamos mientras medíamos ingredientes y mezclamos la masa. Mi hijo preguntó qué hace a una familia saludable, y tuve que pensar en mi respuesta. Le dije, las familias saludables no se culpan unas a otras por sus problemas. Se apoyan cuando las cosas van mal en lugar de empeorarlo. Mi hija preguntó si éramos una familia saludable ahora, y dije que estábamos trabajando en ello. Estábamos aprendiendo juntos cómo ser la familia que merecíamos. El pastel salió torcido, y el glaseado estaba desordenado, pero mis hijos estaban orgullosos de él. Cenamos juntos y luego pastel y helado. Mi hijo dijo, familia significa gente que no te culpa por sus problemas. Me di cuenta de que mis hijos estaban aprendiendo límites que nunca tuve creciendo. Estaban aprendiendo que el amor no debería doler y la familia no debería hacerte sentir pequeño. Eso valía más de lo que cualquier relación con mi madre jamás podría valer. 3 meses se sintieron como una eternidad y nada de tiempo a la vez. La fecha de la corte llegó un martes por la mañana a principios de primavera. Mi esposa se tomó el día libre del trabajo y nos sentamos en la sala de espera del juzgado, viendo a otras familias pasar por sus audiencias. Algunas se veían aliviadas cuando salían, otras se veían destruidas. Seguí revisando mi teléfono aunque sabía que mi madre ya no podía contactarme. El alguacil llamó mi nombre y caminamos al juzgado. Mi madre se sentó en la mesa del demandado con su abogado, un hombre de aspecto cansado en un traje arrugado. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más vieja de alguna manera, pero sus ojos todavía tenían esa mirada afilada y enojada cuando me vio. La jueza revisó la evidencia que mi esposa había compilado, los registros médicos, los cargos de fraude financiero, la carta de cáncer falsa, el incidente en la escuela, las publicaciones de redes sociales de mi madre, la declaración del testigo de mi vecino de la infancia, el reporte policial sobre el robo de identidad. Tomó 20 minutos pasar por todo, y el abogado de mi madre apenas dijo algo en su defensa. La jueza preguntó a mi madre si tenía algo que decir por sí misma. Se levantó y empezó a hablar sobre qué ingrato era, cómo había sacrificado todo, cómo mi esposa me había vuelto contra ella. La jueza la interrumpió después de 2 minutos y le dijo que se sentara. Luego concedió la orden de restricción permanente. Distancia mínima de 500 metros de mí, mi esposa, mis hijos y nuestra casa. Sin contacto de ningún tipo. La violación resultaría en arresto inmediato. La cara de mi madre se puso roja y empezó a gritar sobre cómo todo esto era mi culpa. Cómo había arruinado su vida desde el día que nací. Cómo el sistema judicial estaba corrupto. El alguacil tuvo que escoltarla afuera mientras gritaba. Me quedé sentado sintiendo esta extraña mezcla de alivio y tristeza pasar por mí. Alivio de que finalmente había terminado. Que mis hijos estaban legalmente protegidos. Tristeza por la madre que había necesitado cuando era niño, pero nunca tuve. Mi esposa apretó mi mano y salimos por una salida diferente para evitar encontrarnos con mi madre en el estacionamiento. El detective me llamó 2 semanas después con los resultados de su investigación financiera. Mi madre había abierto 7 cuentas diferentes a mi nombre durante los últimos 15 años. Tarjetas de crédito, cuentas de tienda, un préstamo personal, incluso un préstamo de auto que entró en incumplimiento hace 3 años. El total llegó a poco más de 30.000 euros en deuda fraudulenta. Había estado usando mi número de seguro social desde que cumplí 18 años, abriendo cuentas y agotándolas, luego pasando a la siguiente cuando iban a cobranzas. El detective dijo que tenían suficiente evidencia para acusarla de robo de identidad y fraude. Múltiples delitos graves que podrían significar tiempo serio de prisión si era condenada. Me reuní con una
especialista en reparación de crédito, que mi abogado recomendó. Me guió a través del proceso de disputar cada cuenta fraudulenta con las agencias de crédito. Tomaría meses, tal vez más de un año, conseguir que todo se limpiara y saliera de mi reporte de crédito, pero dijo que mi puntaje eventualmente se recuperaría una vez que probáramos que las cuentas no eran mías. Presenté declaración jurada con cada acreedor, explicando el robo de identidad y proporcionando copias del reporte policial. Algunas compañías fueron útiles, otras lo hicieron difícil, demandando más prueba, amenazando con demandarme por la deuda. Mi esposa manejó la mayoría de las llamadas telefónicas porque empezaba a temblar cada vez que tenía que explicar lo que mi madre había hecho. 6 meses después de esa fiesta de cumpleaños, las cosas se sentían diferentes en nuestra casa, más ligeras de alguna manera, como si todos hubiéramos estado conteniendo la respiración por años y, finalmente, pudiéramos exhalar. Mi hija dejó de tener pesadillas sobre poner triste a la gente. Mi hijo dejó de preguntar si era mala suerte. Empezamos a tener sesiones de terapia familiar con un consejero que se especializaba en ayudar a niños a procesar dinámicas familiares tóxicas. Mi hija le dijo a la terapeuta que yo era un buen papá porque las protegía y escuchaba sus sentimientos en lugar de hacerlas sentir mal por tener sentimientos. Mi hijo dijo que ya no se preocupaba por estar maldito porque entendía que la abuela estaba equivocada sobre suerte y culpa. Establecimos nuevas tradiciones familiares para reemplazar las que involucraban a mi madre. Noches de película de viernes donde todos podían elegir la película una vez al mes. Competencias de panqueques de sábado por la mañana donde invadíamos la cocina del otro. Noches de juegos de domingo donde jugábamos juegos de mesa hasta que alguien se ponía demasiado competitivo y todos nos reíamos de eso. Los niños podían ser tontos sin preocuparse por molestar a alguien. Podían ser ruidosos. Podían cometer errores sin miedo de ser culpados por arruinar todo. Mi esposa y yo los vimos jugando en el patio trasero una noche, y ella dijo que así era como debería verse la infancia. Alegría sin ansiedad ensombreciéndola. Libertad sin caminar sobre cáscaras de huevo. Me di cuenta de que estaba aprendiendo cómo ser padre viendo a mis hijos ser niños, viendo lo que necesitaban y dándoselo en lugar de repetir los patrones con los que crecí. Casi un año después de mi 30º cumpleaños, mi esposa y yo nos sentamos en el porche viendo a nuestros hijos perseguir luciérnagas en el patio mientras se ponía el sol. La orden de restricción todavía estaba vigente. Mi puntaje de crédito había mejorado 80 puntos, mientras las cuentas fraudulentas fueron removidas una por una. Mi madre había sido condenada por robo de identidad y sentenciada a 18 meses en prisión, seguidos de libertad condicional. Algunos de mi familia extendida todavía no hablaban conmigo. Mi tía Hannah envió una tarjeta en mi cumpleaños con una nota diciendo que lamentaba no haber visto lo que estaba pasando cuando era joven. Mi tío dejó de responder a mis llamadas. 3 primos me bloquearon en redes sociales. Pero la familia que había construido con mi esposa e hijos se sentía sólida de una manera que nada en mi infancia jamás había sido. Mi hijo corrió al porche sosteniendo un frasco con 2 luciérnagas adentro, preguntando si podíamos mantenerlas durante la noche. Mi hija estaba justo detrás de él argumentando que deberíamos dejarlas ir porque estarían tristes atrapadas en un frasco. Cosas normales de niños. Cosas normales de padres. Estaba aprendiendo en terapia que podía ser un buen padre exactamente porque sabía cómo se veía un mal padre. Sabía qué no hacer, qué no decir, cómo no hacer sentir a mis hijos. Mi esposa se recostó en mi hombro y dijo que los niños parecían felices. Los observé debatir sobre las luciérnagas, sus caras iluminadas con emoción y el brillo de los insectos, y pensé sobre qué tan diferente era su infancia de la mía. Eso era suficiente.